a nuestro país. Qué gusto tenerlo con nosotros siempre, doctor Rogelio Valencia, experto constitucionalista, además analista político. Buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días con ustedes, siempre un placer poder disfrutar, compartir y también de alguna otra manera dialogar con los radioescuchas y por supuesto los cibernautas que tiene esta importante emisora, Radio Morena. A propósito de aquellos oyentes en todas las aplicaciones y en forma directa, la particularidad de esta estación de radio de llegar a muchas partes con amplitud. El diálogo o los diálogos sostenidos acá, hoy en día los temas que debe tratar y que debe de abordar la sociedad ecuatoriana a través de los diversos estamentos, tienen los ribetes de legalidad y de constitucionalidad. Caso contrario, como la propia Constitución de la República lo establece, los que están fuera, al margen de ella y al margen de la ley, carecen de eficacia jurídica. Doctor Rogelio Valencia. Sí, este tema de la reforma parcial calificada ya por la Corte Constitucional del artículo 5 para prácticamente eliminar texto, porque eso es lo que se hace en la propuesta de reforma, y dejar al artículo simplemente con que diga el Ecuador es un territorio de paz y de alguna otra manera lógicamente permitir con esa apertura de redacción el hecho de que se pueda establecer las bases militares, que de alguna otra manera quedaba cerrado por el concepto de soberanía territorial en el texto, o queda cerrado en el texto vigente. A ver, yo este tema de la seguridad, trillado, por cierto, muchas veces de una forma bastante escueta de tratarlo, creo que debemos tomar el toro por los cuernos. Y tomar el toro por los cuernos para mí significa hablar de seguridad preventiva, hablar de seguridad disuasiva y, por supuesto, seguridad represiva. Entiendo yo que ante no solamente la mirada, sino la atención que el gobierno nacional de alguna otra manera le viene dando a una realidad, porque el conflicto armado interno, incluso expresado por la misma Corte Constitucional, lo que se pretende lógicamente con el proyecto de ley de solidaridad nacional, es una realidad, no necesariamente es una situación de derecho, es una situación de hecho que dejó de ser extraordinaria en la República del Ecuador lamentablemente, y que definitivamente, como yo he manifestado, dentro de esta seguridad preventiva se requiere arrancar por la seguridad jurídica. Pero en este momento tenemos un marco constitucional que lógicamente tiene una base en el imperio de los derechos y por supuesto está sustentado también en el tema de lo que se llama la cláusula abierta, que es la prevalencia de los derechos humanos sobre el mismo texto constitucional cuando éste tiene de alguna otra manera alguna situación que se escapa de la redacción de la Constitución. Entonces, partamos por lo siguiente. La Corte Constitucional ya se pronunció, validó, para darle la vía, sí, validó, de reforma parcial, que es lo que dice lógicamente el articulado de la Constitución en esta parte de la reforma, que es el 443. Y lo que dice, y lógicamente se plantea, de acuerdo al decreto ejecutivo que en su momento presentó el presidente de la República, es que se siga el trámite del 442. Entonces, ahí viene una cuestión que yo he manifestado más de una ocasión. A ver, en apego a la reforma parcial y puntualmente, correcto, el artículo 5 de la Constitución que será tratado hoy. En segundo debate. En segundo porque debate. ya pasó el primer debate. Un solo artículo. Un solo artículo. Nos podría llevar, a ver, al tratarse de reforma parcial. ¿Cuáles son las consecuencias y qué se viene luego de esta discusión? Correcto. Mire usted, si vamos a la reforma parcial como está planteada, esta reforma del artículo 5 de la Constitución. Planteado por el Ejecutivo Daniel Noboa. Así es, Daniel Noboa. Nos lleva al procedimiento que legislativamente tiene que darse de acuerdo a cómo está encaminado el texto de la reforma. Entonces, ya pasó un primer debate con la Asamblea que terminó el periodo que correspondía a la época de Guillermo Lasso, en la cual vino, lógicamente, a terminar el periodo extraordinario. Ahora, dentro de ese tiempo, que lógicamente no debe pasar, según el artículo, porque les voy a leer la parte pertinente para que vean que yo no me estoy inventando.
La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero, cosa que está dentro del lapso. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará referéndum dentro de los 45 días siguientes, pero vamos analizando bien bonita esta parte, porque resulta que aquí tenemos que ver otros elementos. Mire usted, esto cuando es reforma parcial, efectivamente requiere los 77 votos en el segundo debate para que la reforma, ojo, el proyecto de reforma, porque siempre en la Asamblea Nacional tenemos que enseñarnos a hablar de proyectos. Muchas veces se cree que ya aprobado en la Asamblea Nacional, eso inmediatamente pasa a registro oficial y se convierte en norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y no. Ahí lo que hay es una serie de insumos, propuestas, contrapropuestas que se debaten, se discuten, se deliberan y luego, lógicamente, de que termina todo el proceso, definitivamente se convierten en parte del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, mire usted, recién vamos como a la tercera parte de este proceso, porque resulta que superado el segundo debate, que probablemente obtenga los 77 votos por esta mayoría que ha logrado el gobierno articular, de ahí viene un proceso en el cual, con ese texto de reforma, se tiene que adicionar lo que son los considerandos y la pregunta que tiene que pasar nuevamente por el examen de control constitucional previo, lógicamente, a que el CNE pueda, dentro del tiempo que determina este artículo 442, pasar lógicamente a un referéndum. ¿Qué significa un referéndum? Un nuevo proceso electoral. Y ahí un referéndum aprobatorio. Correcto. Aprobatorio de un solo artículo. De uno solo. De lo que es la propuesta del artículo vigente actual, del 5, versus lo que sería aprobado hoy por la Asamblea Nacional. Entonces, ciudadanía, ecuatorianos, si vamos a estar abocados a procesos aislados, como reformas parciales, que en este caso tiene que ver con el artículo 5, recuerde usted que también hay una reforma parcial en camino respecto al tema del financiamiento de los partidos políticos, Fondo Partidario Permanente y Fondo de Promoción Electoral. Esos son 2 artículos más que se quieren reformar en la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿vamos a estar de referéndum en referéndum cada vez que pasemos la reforma parcial? La respuesta es sí. Y entonces ahí uno llega a una reflexión, señores, si tenemos que cambiar no solamente estos elementos parciales de la Constitución, queremos hacer un cambio estructural para, lógicamente, darle fuerza a la seguridad jurídica y realmente hablar de la seguridad preventiva y poder fortalecer la seguridad disuasiva y luego tener fundamentos sólidos para una seguridad represiva, definitivamente aplica es una asamblea constituyente y la reforma de la Constitución en temas fundamentales. Pero ¿cómo entender, doctor Rogelio Valencia? Son las 8 de la mañana con 41 minutos, porque el gobierno nacional en campaña y al inicio de su gobierno, que obviamente está nuevito, en los primeros días se hablaba de la Asamblea Constituyente. Y yo ayer puse un ejemplo porque la muerte cruzada tenía la misma ruta, parecía el cuento del gallo pelón. Al inicio del gobierno de Guillermo Lasso se planteaba la muerte cruzada como una carta que tenían el as bajo la manga, pero la terminó cumpliendo. Ahora ¿es la misma cosa con la Asamblea Constituyente? Si tanto lo promocionaron, ¿por qué no? Si esa es la solución como usted plantea, ¿por qué no aplicarla? Mire, yo he mantenido este criterio desde hace mucho tiempo atrás, eso lo he podido incluso presentar por escrito, decirlo a nivel de video y audio que se puede efectivamente encontrar. Creo yo que en el análisis político, electoral, los tiempos constitucionales, políticos y sociales, ellos determinaron, porque ojo, no es que han cerrado la puerta de lo que yo entiendo. El gobierno nacional dijo, para este momento no es lo más urgente, necesitamos de alguna otra manera atacar los problemas de fondo. Uno de esos problemas de fondo efectivamente es el tema de la inseguridad y después hablaremos de la constituyente. Pero yo particularmente pienso diferente en ese criterio. Si usted quiere reestructurar este país y tomar el toro por los cuernos
y resolver los problemas de fondo, usted necesita estructura y seguridad jurídica que le da pues la Carta Magna. No es cambiemos ahora y después vemos si le damos el toque final a toda la escultura. No, no. Yo creo que es toda la escultura, incluidos estos cambios que se vienen, pretenden darse, para lógicamente resolver el tema que se convirtió en la base principal y clamor de los ecuatorianos, que es el de la inseguridad. Ahora, ¿qué sucede aquí? Efectivamente, yo considero que si no tenemos claro el procedimiento, lo que podemos generar es que ese hartazgo que se pretendía de alguna u otra manera frenar, porque íbamos a ir al tema de una consulta popular, si queríamos la asamblea constituyente o no, luego la elección de los asambleístas constituyentes y finalmente el referéndum aprobatorio del texto vigente de la Constitución del 2008 versus el proyecto que plantea esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero imagínese usted, ahora sí, 3, pero ahora resulta que si vamos de reforma parcial en reforma parcial, es ad infinitum. Si lo aprueba la Asamblea, salvo que vaya por el lado de la enmienda, que es mucho más difícil reformar, porque ahí son 4 candados que tiene. Si hablamos de la rigurosidad de los procedimientos. Sí, exactamente. Si queremos regirnos a reforma parcial, entonces cada vez que se proponga una reforma parcial ecuatoriana, por uno o varios artículos. Por uno o varios artículos vamos a ser llamados a referéndum, porque ese es el procedimiento de los candados que tiene la Constitución. Ahora, ¿qué tan factible y viable es esto? Miren, yo creo que si vamos a discutir temas como dejar abierta la posibilidad de las bases militares, que las bases militares en sí no es que resuelven el problema, tienen que ser parte de una articulación. Acuérdense que eso son relaciones internacionales, habrá que ver qué países, qué estados realmente quieren colaborar y definitivamente ahí se va a ver si las relaciones o los acercamientos que se han hecho son en firme y lógicamente van a ocupar espacio ecuatoriano a través de fuerzas militares extranjeras, que siempre será un doble riesgo o siempre será una cuestión de mucho cuidado. Pero no es que eso resuelva inmediatamente el problema. Es como el tema del proyecto de ley de solidaridad nacional. No es que la aprobación de esa ley resuelva inmediatamente el problema, no. Es una articulación en la cual se tiene que ir trabajando, pero para mi concepto, yo creo claramente que si usted no cambia cosas de fondo, como distorsiones que se tienen en el estado de bienestar abusado, vilipendiado en la Constitución vigente, o lo que usted tiene también como el tema muchas veces tergiversación de derechos humanos en la Constitución vigente, más allá de los cambios que hay que darle al tema orgánico, en la parte dogmática hay que revisar temas. Mientras no pasemos eso, lo demás es maquillaje. Qué buen punto, doctor Rogelio Valencia. Comprensión cabal. Usted acaba de señalar algo tan elemental. Puede ser incluso la persona privada de libertad. No pierde el derecho humano a la salud. Correcto. Se recuerda que hace unos días por ahí intentaron sacar de la Constitución a las personas privadas de libertad. Yo no defiendo otra cosa que no sea el derecho humano. Sí se recuerda, ¿no? Correcto. No se puede, mediante un decreto o porque eso es desnaturalizar los procedimientos. Así es. El debido procedimiento. El artículo 341 dice puntualmente, las personas adultas, mayores, niñas, niños, adolescentes, Constitución de la República del Ecuador, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, PPL, las privadas de libertad, y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. ¿Dice o no la Constitución? Claro, vuelvo y repito, en el diseño actual tenemos la prevalencia del imperio de los derechos sobre el imperio legal. La supremacía. Entonces ahí viene el principio pro homine, el principio pro persona, pro personal, que al final del día es el ser humano como centro. Ahora, esto no es que tiene que ser una defensa ultranza de quienes lógicamente afectan a qué cosa, no solamente a otro ser humano, sino que afectan la dinámica de la economía, porque esto definitivamente está fuera de control. Pero tenemos que tener muy en claro que si queremos, por ejemplo, revisar los temas de fondo, como es, oiga, ¿debe seguir siendo los PPL parte de los grupos de atención prioritaria o no? Tenemos que ir a Asamblea Constituyente. ¿Es una constituyente? No hay otra manera.
Entonces, o cuál otro tema que le parezca que va en detrimento de lo que estamos hablando. correcto. Por El ejemplo, mecanismo lo ha dicho la Corte Constitucional. así es, por ejemplo, porque son temas de garantías y derechos que solo los puede revisar una asamblea constituyente. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con las personas consumidoras, no los adictos. Hablo de personas consumidores, porque los adictos es un tema de salud pública. Salud pública. Pero cuando usted habla de consumidores como grupo de atención prioritaria, hay una distorsión, porque resulta que está bien que el Estado o la Constitución le dé una protección a quienes somos consumidores de servicios básicos como el agua, que es un derecho humano, el tema de la energía eléctrica, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con el suministro de lo que es la conectividad a través de Internet como derecho humano. Perfecto. Pero, ¿y en las relaciones privadas? ¿Es correcto que la Defensoría del Pueblo esté ocupada en temas de relaciones privadas entre una gran industria y un consumidor? Ahí hay una distorsión, porque usted distrae el verdadero fundamento, por ejemplo, de esa entidad. Entonces, por ejemplo, ¿eso dónde se discute? Asamblea Constituyente. Pero ahí está algo también como para acervo. Tomen en cuenta y acervo de la colectividad. No puede, así habla el pueblo llano. Un decreto no puede bajar hacia una ley. ¿De acuerdo? Una ley no puede tirar abajo principios constitucionales. Ni tampoco principios de derecho internacional. La convencionalidad. Porque mire usted, está bien, no podemos negar que tenemos un conflicto de tal magnitud que perfectamente considerado conflicto armado interno. Pero incluso para poder darle la calificación o encuadrarlo en lo que es el CANI a nivel de derecho internacional humanitario, conflicto armado no internacional. A la luz del derecho internacional. Exactamente. Entonces, hay que darle la viabilidad que corresponde, no tratar de encajarlo para que me sirva, sino darle la viabilidad que corresponde para que esa fortaleza, esa seguridad jurídica que yo obtengo como Estado, que le doy a mis Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, no se caiga. Pues. Pero el texto constitucional, me guste o no, voy a insistir, hermanos ecuatorianos, no en el orden personal. Si usted me pregunta, no me gustan los textos muy desarrollados. Porque a la hora de la hora, al final del día o a la hora del té, más confunden a muchos. Peor si tienen o quieren tener la capacidad única que tiene hoy el texto constitucional, que es la Corte Constitucional. Así es. Tiene capacidad interpretativa. Así es. Eso es privativo de la Corte. El 425 dice orden jerárquico de aplicación de norma en todos los actos en una sociedad como la nuestra. ¿Qué les cuesta revisarlo? Hay algo que no está escrito allí, que son los precedentes constitucionales y convencionales. Pero eso es parte del bloque Pero está allí. Constitucionalidad, claro. Está allí. Claro. Son insumos que es pueden, norma. Sí, se convierten en norma. Por eso son precedentes. Norma de aplicación. Es que esa es la naturaleza del precedente. Pero aquí vive campeón campeón de desacato, doctor Rogelio Valencia. La verdad es que yo particularmente creo que la Constitución, que ya superó los 16 años, o sea, ya es más allá de quinceañera, definitivamente hace rato que está en un proceso de degradación, no solamente por el irrespeto que tiene la Constitución como Constitución, sino que para quien le habla, resulta que cuando ese texto de seguridad jurídica, porque es la primera seguridad que tiene que tener un Estado, ni siquiera puede viabilizar la posibilidad, porque puede estar redactado bien bonito ahí, pero no protege ni el derecho más elemental de nosotros, que es la vida. Discúlpeme, tenemos que ir a cambiarlo. 8 de la mañana con 51 minutos. Otros temas que discutir a propósito de la constitucionalidad. 2 proyectos de ley con carácter económico urgente. Uno ya tuvo su primera sesión en el Pleno Legislativo, pero hay otro adicional. ¿Qué opinión respecto del ámbito constitucional le merecen esos 2 proyectos? Mire, básicamente el primero tiene mucha relación con el tema de la inseguridad. Por supuesto, le cambiaron hasta el nombre. Primero, cuando el proyecto se fue, se llamaba Proyecto de Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Ahora se llama Ley de Solidaridad Nacional. Entiendo que la Asamblea hizo en la comisión, sobre todo, Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productividad y el tema que tiene que ver con la microempresa, definitivamente, de alguna u otra manera, en ese trabajo de lo que es el insumo que se les presenta, ellos han hecho observaciones, propuestas y cambios que han mejorado de alguna u otra forma esa redacción. Ahora, temas de fondo siguen existiendo que riñen a nivel constitucional. Y esa discusión
tendrá que zanjarse hasta llegar al segundo debate. Vuelvo y repito, si la naturaleza es poder articular una seguridad jurídica con una diferencia de lo que actualmente está vigente, yo siempre termino regresando al mismo punto. Yo puedo proponer, por ejemplo, un texto legal como el que se ha propuesto ahora, pero con una constitución que me permita viabilizar estos cambios. La actual riñe con muchos de los cambios propuestos en el proyecto. Y si bien es cierto, lo que le pueden decir, mire, es que tienes 30 días porque es proyecto económico urgente y en 30 días me lo apruebas o no me lo apruebas. Sí, acuérdense que igual el presidente de la República es colegislador. En esos 30 días podría él incluso también hacer las sesiones parciales y luego mandarla a la misma asamblea para ver si se la aprueban o no con el tema de la mayoría absoluta, porque también hay una confusión. Yo he escuchado que muchas veces dicen mayoría simple. No, mayoría simple son solo 40 votos, porque la mayoría simple es que reunidos los 77, voten ahí la mayoría de esos 77. Mayoría absoluta son 77 y la calificada es 101. El otro tema que tiene que ver con contratación pública. Pero antes de eso, quedémonos en el primer proyecto. Hablemos del contenido, de la constitucionalidad de los artículos. Por ejemplo, hay temas que han sido objeto de críticas y otros de aprobación, pero el allanamiento sin orden, por ejemplo, Sí. Además del indulto anticipado, ¿figuras como esas son constitucionales? Mire, dentro de la práctica a nivel constitucional, que lógicamente esto aterriza en materia penal, ya existen excepciones para eso. Ellos lo que quieren es agregar una más, pero basado en un concepto que ahí es lo discutible. Cuando usted revisa el arranque del proyecto, el proyecto lo que quiere es estabilizar legalmente o blindar legalmente el hecho de la existencia de una situación que es extrema y que por lo tanto requiere una solución extrema. ¿Cuál es ese? El conflicto armado interno. Pero se estaría desencadenando, estaría rompiendo la naturaleza de lo que es un estado de excepción, porque requiere un estado de excepción para poder llegar a limitar, porque usted no puede suspender ni restringir, sino limitar derechos. Entonces se quiere dar otra consideración que no estando en la Constitución pueda y permita este alcance. Y ahí es donde usted va a tener una discusión bien álgida que probablemente ahora no va a haber control constitucional en este procedimiento de los 30 días, pero posterior a eso, cualquier persona, cualquier organización social, la misma Asamblea Nacional o un grupo de asambleístas puede plantear la acción de inconstitucionalidad por la forma o por el fondo. ¿Cuál debe ser el papel de la Corte? El papel de la Corte en este momento es nulo, ninguno, porque en este momento no corresponde. Posteriormente, porque acuérdense que igual control constitucional siempre va a haber en este país. El tema es que actualmente quienes están encaminados a realmente darle viabilidad con conocimiento de causa, pidiendo, por ejemplo, asistencia a las sesiones de la comisión de la Corte Constitucional, es la comisión y el pleno de la Asamblea Nacional. Si ellos aprueban ese proyecto y el presidente de la República coge y lo manda a publicar, recuérdelo usted lo que ya sucedió en la forma por el tema de la ley antipillos que se mandó a archivar de acuerdo a la funcionalidad que el artículo 126 constitucional le da a la Asamblea. Ríjase por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ríjase por el ROFAN, que es el Reglamento Orgánico de la Función de la Asamblea Nacional. Doctor Rogelio Valencia, luego de que incluso señalábamos aquí, así opere e ingrese por el Ministerio de la Ley, al imperio de la ley, así de fácil y sencillo, con palabras llanas, entraría a la Corte Constitucional. Una vez que opere vamos a suponer que la dejan pasar, porque ya ha ocurrido. Correcto. Ha ocurrido, entró por el Ministerio de la Ley. En el imperio de esa norma, que ingresó al registro oficial, allí entra la Corte Constitucional. La revisión del control siempre está, pero en este caso hablaríamos de inconstitucionalidad. Por inconstitucionalidad, ¿y qué dice el sistema interamericano de derechos? Por supuesto que no puede reñir, no puede irse en contra de. Todo lo que va contra esto tiene Así que ser, es. habla el pueblo llano, tiene que ser sacado. Sí. Sacado de la normativa, del sistema de normas. Pero tome en cuenta siempre que la Corte Constitucional
¿no? Teniendo las funciones privativas y las atribuciones de este control constitucional, sí debe ser activada para poder revisar lo que corresponde. Entonces, ahora, ¿en cuánto tiempo y en qué tiempo? Ya eso es ¿Y una con qué cuestión que consideraciones? depende incluso del manejo, que la Constitución lo ha mejorado mucho. Ya nos ha metido en tremendos líos la Corte. Sí, por supuesto. El caso Yas Unidos. Mire, por ejemplo, ahí... ¿Cuántos años? Pero mire, por ejemplo, ahí hay temas que terminan siendo un poco risibles y que serían también motivo de revisión en el proyecto de una nueva Constitución. Cuando usted le hablan de consulta, porque aquí se dice que consulta es lo mismo que referéndum, y yo particularmente discrepo completamente con eso. Porque usted habla de consulta, usted habla de una pregunta que la responde favorable o negativamente la población. Pero es que nos metieron Y en después, mire usted, después a ver cómo resuelves. eso. ¿Hubo dualidad o no consulta y referéndum en algún momento de la historia reciente? Por supuesto, porque el referéndum es claramente definido cuando usted le dicen, señor, el artículo actual dice tal cosa. Y el que yo le estoy proponiendo dice esto. ¿Usted está de acuerdo con el anterior o el actual? ¿Y dónde están los que Y el aplaudían? referéndum es, yo quiero ese actual, pero ya es un texto definido. Una consulta es simplemente decirle, ¿quiere que opere o no en el ITT el tema del pozo petrolero? Ya, no quiero que opere. Consulta popular. Y la pregunta del millón es, ¿y cómo resuelve el problema? Pero ¿cuántas consultas nos han hecho y qué se ha dado de claridad? Muchas veces las consultas se han quedado en eso, en una consulta. Y ante En una temas, respuesta positiva de la población y no ha afirmativa habido. el mandante. Pero ¿qué han hecho después los estamentos? Mire, a tal punto ha llegado este tema de no, por ejemplo, dejar diáfano el concepto, que resulta que, como muchas veces, a pesar de que la población, el mandante, el soberano ha dicho, ¿sabe qué? No quiero eso o sí quiero eso, resulta que no hay el procedimiento definido, claro y adecuado. Y en algo que yo comparto plenamente, una constitución no tiene que ser tan detallista ni reglamentaria. En eso estamos totalmente de acuerdo. Tiene que ser conceptual. Lo vengo diciendo desde el año 2008. Por eso yo tengo que explicar el por qué dije no. Porque sí, hay que revisar. ¿Y qué necesita, doctor? Gracias por venir a Radio Morena. Claridad en los argumentos, motivación de los argumentos, sobre todo, lo que no se ve, respeto al marco jurídico, al orden jerárquico de aplicación de normas. Eso ya no en depende de la sociedad. Constitución, sino de quienes Los la que están- asumen. 9:00 a.m. Tenemos el agrado siempre de conversar con usted, doctor Rogelio Valencia. Gracias por dar esas directrices, por hacernos reflexionar también sobre el tema constitucional en algunas aristas y en algunos campos. Gracias por estar en Radio Morena. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Una buena mañana, un abrazo cordial a nuestra audiencia. No se olviden, siga con Radio Morena, 30 años en el aire. Se la escucha de frontera a frontera. Morena, siempre la primera.